¡Hey! ¿Qué hay, viajeros? El día de hoy veremos cómo derrotar a Barking de forma segura, pero para ello tienen que tener en cuenta 6 puntos fundamentales para que no se les complique el combate. Pues sin más preámbulos, comencemos. Primero, analizaremos a Barking y a sus aliados en combate. Barking cuenta con una lista de movimientos los cuales deben de prestarle mucha atención para poder saber cuándo debemos de atacar o cuándo defendernos. En primer lugar, lo que va a hacer es un ataque de luz, luego un ataque de tomo por 2. Después va a reducir las estadísticas de ataque y defensa mágica. Luego va a seguir con un ataque de luz en área. Y para finalizar, un ataque de luz por 3 de forma aleatoria. Una vez realizado el ataque de luz por 3 de forma aleatoria, todos los demás ataques se van a reiniciar. Por otro lado, los ataques que van a realizar los aliados de Barking serán entre ataques de oscuridad, tomo, abanico en área, como también usarán habilidades para aumentar o disminuir sus estadísticas o las nuestras. Durante la batalla tendremos dos momentos cruciales. El primero se da cuando Barking invoca a una especie de esfera de luz, el cual será un fastidio durante todo el combate. Barking solo invocará a esta esfera de luz en 2 ocasiones. Para que se dé el primer caso, su vida tiene que pasar de verde a anaranjado. Y en la segunda situación es cuando Barking se queda sin aliados en combate. Tienes que saber que esa esfera de luz nos reducirá las estadísticas de defensa. Además no va a hacer daño de luz de forma aleatoria, también nos eliminará todo buff realizado por nuestros aliados, como también nos quitará tanto BP y SP, por lo que puede que nos deje sin maná o sin cargas para poder atacar. Por lo tanto, para poder hacerle frente a esta situación, lo más recomendable es que solo derrotes a uno de sus aliados y al otro lo dejes con poca vida, para que así no invoque a esa esfera. Cuando pasemos a la estrategia, les indicaré qué deben de hacer en esa situación. Y el segundo momento se da cuando Barking tiene poca vida. Esto va a generar que cambie el orden de su lista de ataques. Y si te preguntas cuál será el primer ataque que irá a realizar, pues será un ataque de luz en área. Pero este ataque cuenta con harta potencia, por lo que si tus personajes no cuentan con bastante HP o buenas estadísticas de defensa, lo más probable es que más de uno termine derrotado. Una vez visto a qué nos enfrentamos, pasemos a la estrategia. Al iniciar la batalla, debemos usar personajes que tengan ataques en área, ya sea de arco o de lanza, para poder derrotar a los aliados de forma rápida, como también debemos de usar la habilidad de regeneración de vida por parte de nuestro support, para poder regenerar vida de forma parcial o total de nuestros personajes. Después deberíamos de seguir atacando, hasta que ambos aliados del enemigo se queden con 1 o 2 escudos. Seguro te preguntarás, ¿por qué dejarlos a 1 o 2 escudos? Bueno, esto es para que en el siguiente turno con uno de tus personajes les rompa sus escudos y con los demás te dediques a atacarlo. Además, disponemos de un turno extra con el cual podremos seguir atacando sin problema. Si dispones de un aliado que pueda subir tus estadísticas de ataque, sería bueno que lo lleves a esta batalla, ya que así tus personajes podrán causar un daño adicional. Si te preguntas a qué aliado deberíamos derrotar primero, pues tienes que encargarte primero de la bailarina, ya que ella genera los aumentos de estadísticas a todos los aliados de Barking. Una vez hayamos derrotado a la bailarina, vas a ir por el otro aliado y por Barking. Con respecto a Barking, anda haciéndole daño de poco a poco, hasta que lo dejes con 1 o 2 escudos. Por el lado de su aliado, haz lo mismo, pero no lo derrotes todavía, solo déjalo con poca vida. Una vez hayas visto que Barking tiene 1 o 2 escudos y su aliado tiene poca vida, en el siguiente turno tienes que romperle ese escudo y atacar con todos tus personajes con todas sus cargas. Procura derrotar a su aliado con un ataque en área, para que sea más fácil el proceso. Después, en el siguiente turno, sigue dedicándote a atacarlo. Si tus personajes disponen de bastante daño, lo más probable es que lo derrotes en ese turno, pero si no es el caso, lo más probable es que se quede con poca vida. Si es así, en esta etapa debes de tener mucho cuidado, ya que invocará a esa esfera como te mencioné previamente. Además, usará ataques los cuales pueden que haga one hit KO a más de uno de tus personajes. En el turno que invocó a la esfera, esta no nos atacará,
pero nos va a dejar sin los aumentos de estadísticas, como también nos quitará la regeneración de vida, por lo que aquí tendrás que usar la habilidad de curar para mantener con vida a tus personajes. En esta fase final debes de dedicarte a atacarlo con ataques consecutivos, hasta dejarlo con 1 o 2 escudos, como también debes de reducirle las estadísticas de ataque para que no nos haga mucho daño. Si durante el proceso de dejarlo a 1 de escudo lo dejas con la vida en rojo, el siguiente ataque que hará será el ataque de luz en área, así que presta mucha atención a la barra de salud del enemigo. En el siguiente turno, rómpele el escudo con tu personaje más veloz y atácalo con todas tus cargas, y si después de todo aún así sigue de pie, repite este proceso hasta que lo hayas derrotado. Si has seguido esta estrategia al pie de la letra, lo más probable es que le hayas ganado, pero para llegar a este punto debes de tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Todos tus personajes que piensas llevar a este combate deben de tener daño de espada, lanza, arco y hielo, ya que estas son las principales debilidades de los enemigos. También debes de llevar un personaje que reduzca las estadísticas del enemigo, ya sea su ataque o defensa, como también que pueda romper escudos sin importarle la debilidad. En nuestro equipo debemos de llevar 1 o 2 support. Uno de ellos se va a encargar de regenerar vida y el otro se concentrará en curar o subir alguna estadística en particular. Además, no te olvides de agrupar un personaje lento con uno rápido, para sacar de un aprieto a uno que otro personaje que se encuentra a punto de morir. Teniendo en cuenta las recomendaciones, pasemos a los equipamientos y objetos a llevar. Si hablamos de las armaduras, para este combate debemos de usar las que nos brindan defensa mágica, ya que el enemigo hace bastante daño de oscuridad y de luz. Con respecto a las armas, las mejores que podemos llevar al torneo para hacer daño físico y mágico son las Sacred, ya que son las más balanceadas del juego. Por otro lado, si buscas hacer exclusivamente daño físico, lo mejor es que lleves las Twilight. Sí, tal como lo oyes, las Twilight son el reemplazo de las Fenrir, por lo que sería bueno que intentes crear una que otra arma de esta serie. En el caso que no dispongas de estas armas, también puedes usar las Battle Tested, obtenidas de los NPCs. También es muy recomendable que equipes a tus personajes con accesorios que regeneren SP o HP, tales como el Dragon Scarf, el Ebony Dragon Scarf o el Beasley Scarf, como también puedes llevar equipados objetos que suban tus estadísticas de HP, defensa o ataque. Luego de ver los objetos recomendados, pasemos a los personajes recomendados para este torneo. En primer lugar, comenzaremos con los 5 estrellas, los cuales los vamos a dividir en los que rompen escudos, los que atacan, los que aumentan estadísticas y los que curan. Los más recomendados para romper escudos son Viola, Adele y Hitco. Viola es una de las mejores personajes que puedes usar en esta copa, ya que te va a ayudar a reducir estadísticas de ataque y de defensa de los enemigos para poder derrotarlos más rápidos, como también incluye ataques para romper escudos sin importar la debilidad. Otra opción para romper escudos sería Adele, ya que cuenta con ataques de daga para poder reducir los escudos del enemigo de forma rápida, como también uno que otro ataque de luz, el cual te puede servir para poder derrotar a uno de los aliados de Barking. Si no cuentas con ellas dos, puedes usar a Hitco. Él cumple con el mismo rol de las dos chicas anteriores, ya que puedes romper escudos sin importarle, ya sea de forma individual o en área. Dentro de los más recomendados para atacar con arco, tenemos a Hanit. Ella es la mejor opción que puedes usar en tu equipo, ya que tiene la capacidad para atacar en área de forma múltiple, con lo cual podremos reducir los escudos al enemigo de forma rápida. Luego tenemos a Scarecrow. Él sería la segunda mejor opción, ya que cuenta con ataques múltiples parecidos a los de Hanit, con los cuales podremos derrotar fácilmente a los aliados de Barking. Si cuentas con ellos dos en tu equipo, tranquilamente puedes acabar el combate de forma rápida, ya que sus ataques son en área y también de gran potencia. Si buscas hacer daño con espada, tenemos a Fiore. Ella posee muy buenos ataques consecutivos, tanto de forma individual como en área, con los cuales podrás reducir los escudos del enemigo sin problema, como también podrás causar una gran cantidad de daño con sus habilidades. Otra opción a usar sería Edea. Ella tiene ataques tanto de forma individual como en área, cuales tienen efectos secundarios, ya sea para aumentar sus defensas o curarse.
Si no cuentas con ellas dos, puedes usar a Lionel, ya que sus ataques son consecutivos y además poseen efectos secundarios muy buenos, los cuales te permiten aumentar las defensas de Lionel o, caso contrario, reducir las defensas del enemigo. Otra buena opción a llevar sería Elisa. Ella cuenta con ataques múltiples hacia un enemigo, ya sea de luz o de espada, como también posee la habilidad de curación, el cual te va a servir de mucho en este combate. Además, gracias a su pasiva, puede aumentar el daño de ella y de su compañero en combate. Otra opción a llevar también puede ser Kouren. Él cuenta con buenos ataques de espada con los cuales puedes romperle los escudos a Barkin sin problema cuando se encuentra en su etapa final. Además, gracias a su pasiva tiene cierta probabilidad de evadir ataques. Si buscas hacer daño con lanza, tenemos a Cardona. Ella cuenta con ataques múltiples de forma aleatoria, como en área, con los cuales podremos romperle los escudos tanto de Barkin como de sus aliados. Además, cuenta con la habilidad de curar, por si tienes algún aliado que se encuentra con poca vida. Si no dispones de Cardona, puedes usar a Tressa. Ella posee muy buenas habilidades, tanto para hacer daño como también para brindar puntos de BP, con los cuales no tendremos que preocuparnos al realizar ataques cargados. Además, si la situación lo merece, puedes usar la habilidad de Mofa para que los enemigos solamente la ataquen a ella. Si en el caso no tienes a ninguno de los dos, puedes llevar a Gilderoy. Él cuenta con ataques muy buenos y potentes, con los cuales podrás hacer una gran cantidad de daño. Además, cuenta con la habilidad de Mofa, el cual genera que aumenten sus defensas, haciéndolo más resistente en combate. Ahora, si buscas hacer daño de hielo, tenemos a un par muy especial. Estoy hablando de Sofía y de Liana. Sofía es actualmente la que posee los ataques de hielo más potentes en el juego, con los cuales podrás reducirle los escudos al enemigo de forma rápida, como también podrás causar una gran cantidad de daño. Por otro lado, Liana cuenta con habilidades no solamente para hacer daño, sino que también de apoyo, ya que puede curar, puede aumentar o reducir las estadísticas de nuestros aliados o las del enemigo, como también puede revivir a uno que otro aliado caído en combate. Ahora, si buscas aumentar tus estadísticas de ataque, de defensa o de velocidad, tenemos a Lynette, Prince Rose y Glossom. Empecemos con Lynette. La razón por la cual la traemos al combate es porque puede reducir las estadísticas del enemigo con su ataque de abanico, como también podremos aumentar las estadísticas de todos nuestros aliados, ya sea cambiándola de posición o usando su habilidad. Si en el caso no posees a Lynette, puedes usar a Prince Rose. Ella puede reducir las defensas físicas y mágicas de todos los enemigos con su ataque de oscuridad, como también cuenta con una habilidad parecida a la de Lynette, el cual nos permite aumentar las estadísticas principales para hacer más daño al rival. Una tercera opción sería Glossom. Él es otra muy buena opción si es que no cuentas ni con Prince Rose ni con Lynette, ya que posee una habilidad el cual nos aumenta las estadísticas de ataque y de defensa, por lo que si piensas usar un equipo de daño físico, él es el indicado para ayudar a tu equipo. Dentro de los personajes de curación tenemos a Theo. Él cuenta con habilidades para regenerar vida, como también para curar a un aliado. Luego tenemos a Agnès. Ella sería la mejor opción en este torneo, ya que puede curar, regenerar vida e incluso revivir a uno que otro aliado caído en combate. Otra buena opción sería Millard, ya que cuenta con la habilidad de curación más alta del juego, como también cuenta con la capacidad de poder aumentar las defensas de todo nuestro equipo. Esos son los personajes más recomendados para esta copa, pero de seguro te hace falta uno que otro de algún rol, ¿no es así? A continuación te presentaré a los 4 estrellas que te serán de mucha ayuda en este combate. Si te hace falta alguien que pueda romper escudos, puedes llevar a Curse, ya que puede ayudarte a reducir el ataque del enemigo, como también puede romper cualquier escudo sin importarle la debilidad. Dentro de los atacantes con espadas tenemos a Sigrid. Ella es una muy buena opción, por si buscas hacer daño de forma consecutiva. Además, tiene la capacidad de poder curarse. Otra opción a llevar sería Trish, debido a que cuenta con ataques consecutivos de espadas parecidos a los de Sigrid.
También posee una habilidad para poder restaurar la vida de un aliado, como también la de poder regenerar vida. Dentro de los atacantes con lanza tenemos a Devin. Él es y será una de las mejores opciones que puedes tener en tu equipo, ya que cuenta con buenos ataques de lanza hacia un enemigo, como también cuenta con la habilidad de mofa, el cual genera que aumente sus defensas, haciéndole que sea más resistente en combate. Otra opción a llevar sería Pia. Ella cuenta con una gran variedad de ataques con los cuales puedes atacar de forma individual como en área al enemigo. Además cuenta con la habilidad de mofa, que es parecida a la de Tressa, el cual aumenta el ataque físico de todos sus aliados. Por lo tanto, si llevas personajes con daño físico, estos se van a ver muy bien beneficiados. Por otro lado, si solo buscas atacar, tu mejor opción sería Barrat, debido a que cuenta con ataques consecutivos, con los cuales puedes romper los escudos del enemigo fácilmente, como también podrás realizar ataques de gran potencia, los cuales van a causar mucho daño al rival. Dentro de los personajes de curación tenemos a Ramona. Ella sería como una mini Millard, debido a que cuenta con habilidades parecidas a las de él, ya sea para curar como también para aumentar las defensas de tu equipo. Además, gracias a su pasiva, cuando se encuentra en la fila de atrás, hace que su compañero de adelante regenere vida al terminar el turno. Ahora, si no dispones de Ramona, otra buena opción sería Merry, ya que cuenta con un ataque de gran potencia de luz, como también tiene la capacidad de curar a uno de nuestros aliados. Ella también dispone de una pasiva que es idéntica a la de Ramona, en el cual, cuando se encuentra en la fila de atrás, hace que su compañero de adelante regenere vida al terminar el turno. Teniendo en cuenta todas las recomendaciones vistas, podrás crear un equipo con capacidad para poder derrotar a Barkin sin problemas. Un ejemplo de ello sería este equipo de aquí, el cual utilicé para realizar el Barkin Challenge que nos propuso Square Enix. En esta ocasión llevo a Scarecrow y a Tressa para que se encarguen de debilitar a los aliados de Barkin, debido a los ataques consecutivos que ellos poseen. Si habría que cambiar a alguien de estos dos sería a Tressa por Hanit, ya que cuenta con ataques de arco en área. Otra opción también podría ser Cardona. Después llevé a Sofía, Fiore y Cobre para que se hagan cargo tanto de Barkin y de su aliado, que son débil tanto a daño de espada como también a hielo. Si tuviera que reemplazar a alguien de estos dos sería a Cobre, ya sea por Edea o Lionel, ya que disponen de mejores ataques consecutivos hacia un enemigo, como también ataques con mayor potencia. Luego, como mi support, tengo a Theo, el cual se encarga tanto de regenerar vida como también de curar a un aliado. Una mejor opción sería llevar a Agnes, ya que ella puede curar en área, regenerar vida, como también tiene la capacidad de revivir a uno que otro aliado caído en combate. Y por último tenemos a Lynette y Viola. A Lynette la llevé para que aumentara las estadísticas de ataque de mis aliados. Por otro lado, llevé a Viola para reducir las estadísticas de ataque y de defensa, como también para poder romper los escudos en área, sin importarle la debilidad. Si quieren tener una idea de cómo aplicar la estrategia vista en este video, en la descripción les dejo el link de la batalla que usé para participar del Barkin Challenge, como también la review de Barkin para que sepan un poco más acerca de él. Y bueno, eso fue todo respecto a cómo derrotar a Barkin, y me gustaría saber cómo han sido sus estrategias contra él. ¿Han sido parecidas a las mostradas en el video de hoy o son completamente distintas? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del video les dejo el link del Discord del canal junto a mis otras redes sociales, para que se enteren de todo el contenido que estaré subiendo al canal. Además, si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.